María del Rocío Hernández Soto es presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, SEDAT. Tiene una dilatada experiencia no solamente en la clínica, sino en numerosos puestos directivos de gran relevancia en la sanidad pública. En esta entrevista nos pondrá en valor el papel que juegan no solamente los sanitarios, sino también los equipos directivos en la buena marcha de la atención primaria, todo ello para conseguir que la atención primaria continúe siendo universal, pública y de calidad, el objetivo de la SEDAT. Muchísimas gracias por atendernos. Si le parece, pasamos a la entrevista, Rocío. Muy bien, gracias, Nekane, por la oportunidad. Faltaría más. Viendo las manifestaciones de los sanitarios en la atención primaria, en algunas comunidades, la ciudadanía, podemos preguntarnos si es una protesta por cuestiones puntuales, salariales, o si es solo la erupción más visible de un malestar más profundo. Pues mira, la verdad es que cuando yo personalmente, ¿no? Cuando veo estas protestas, hombre, me da mucha pena, ¿no? Y me da mucha pena porque es una situación que creo que era previsible y al final hemos llegado a ella, ¿no? No creo, fíjate, no creo que sean únicamente, ¿no? Demandas de un mayor salario, no es eso, están solicitando, los compañeros están solicitando poder hacer las cosas mejor, ¿no? Y poder hacer las cosas mejor porque no podemos olvidar que los sanitarios somos y tenemos unas carreras muy vocacionales, ¿no? Muy vocacionales y que realmente nos implicamos con los pacientes. Y claro, te planteas, ¿no? Y dices, ¿y cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues hemos llegado porque tenemos una población cada vez más envejecida y con más problemas de salud, porque las plantillas de médicos y sanitarios, ¿no? O sea, incluimos, ¿no? Enfermeras y el resto del personal sanitario y no sanitario de apoyo, bueno, pues también han envejecido, porque también hemos hecho una medicina muy paternalista durante muchos años y bueno, esta era una cuestión a la que pues estaba claro que íbamos a llegar, ¿no? Tenemos que mejorar mucho, tenemos un reto por delante tremendo. Claro. Rocío, se observa también que los presupuestos de sanidad van creciendo en todas las comunidades, también el ministerio, ¿no? Pero al hablar de sanidad, solo tenemos que fijarnos en presupuestos en salarios, tecnología. Me has contestado un poquito, pero bueno, como está ahí en el centro del debate permanente, por eso insisto. Sí, mira, vamos a ver, pero lo que pasa es que no es solamente cuestión de financiación, ¿no? Evidentemente, y esto es algo que incluso se comentó la semana pasada en la Conferencia Internacional de Atención Primaria en el Ministerio, ¿no? Los recursos son finitos, incluso en los países más ricos los recursos son finitos y la posibilidad de financiar la sanidad pública es finita. Y esto es algo que tenemos que tener todos muy claro, tanto los profesionales sanitarios como la población a la que atendemos, ¿no? Se me dice los salarios, claro, pues cuando comparas los salarios que ofrecen en otros países, pues no podemos competir con ellos, ¿no? Lo que pasa es que dices, claro, si es que a lo mejor los países nórdicos pagan un 60% de impuestos, aquí no llegamos a pagar tanto, ¿no? Entonces, bueno, todo hay que ponerlo todo un poco como, bueno, a ver, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Evidentemente, el salario es importante, pero bueno, también hay otras cuestiones, ¿no? Y es el reconocimiento. Para mí me parece fundamental el reconocimiento. Y sobre todo que no es cuestión de invertir más, porque esa capacidad de invertir más es finita y no se trata de hacer más. Se trata de hacer lo que tenemos que hacer y de la mejor manera posible y de la manera más eficiente. Como directiva de la SEDAT, ¿le preocupa que muy pocos médicos de atención primaria tengan como primer objetivo, primera demanda, la atención primaria a la hora de su elección? Bueno, pues claro, pero nos preocupa a todos, nos tiene que preocupar no solamente a los directivos, sino también a los políticos, ¿no? Y, ¿sabes? Yo siempre pienso que la primaria no es que no se le quiera, es que no se reconoce, ¿no? El trabajo en primaria es un trabajo muy bonito porque trabajamos con la comunidad y trabajar con la comunidad, con las asociaciones de vecinos, da mucha satisfacción a nivel personal. También tenemos la posibilidad de acompañar a las personas desde que nacen, ¿no? Hasta el final. Y bueno, pues entramos en sus casas, cuando hacemos las visitas a domicilio, les acompañamos en los momentos más duros
bueno, pues de su vida cuando pierden un familiar y es muy bonito. Hay muchas actividades que son muy bonitas, pero también hay que reconocer que es un trabajo duro, porque ahora mismo la primaria no está, a lo que hemos llegado no nos está permitiendo hacer todas estas actividades, ¿no? La demanda de la consulta es la que nos está comiendo en el día a día, nos está impidiendo, ¿no?, hacer todas esas actividades con la comunidad, todo trabajo con los niños, los mayores, es decir, es todo. Pero claro, es que eso hay que conocerlo y hay que conocerlo. Y no Claro, se conoce, no lo conocen sí, no lo conocen los sí, nada, estudiantes de medicina sí. y claro, y es que eso es una parte fundamental, ¿no? Y luego durante la residencia, pues si el compañero residente que está en el hospital no conoce lo que hace su compañero médico de familia, que hacen guardias juntos, pues es imposible que se quieran, ¿no? Entonces sí que tenemos mucho que hacer para que realmente ya desde el grado la atención primaria se conozca, se conozca. Hay que ponerla en Sí, valor. porque un poco es al hilo de esta pregunta, ¿no? Realmente, si un médico de atención primaria ve a 40 personas esperándole en la sala, ¿no? Y a las que casi no puede dedicar ni 5 minutos por paciente, ¿qué atractivo puede impulsarle? ¿Cómo se solucionaría ese agobio? Bueno, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Claro, Y bueno, pues a ver, yo puedo contar también mi experiencia como pediatra, ¿no? claro. Ahí el profesional tiene que hacer un trabajo muy importante, tiene que conocer a su cupo, es decir, tiene que conocer a los pacientes Ujú. que atiende y tiene que informarles para que puedan tomar decisiones, ¿no? Es decir, no Ujú. todas las veces no hay que acudir al médico por todo, ¿no? Sí, No podemos olvidar que el equipo de atención primaria no solamente lo constituye el claro. médico, la enfermera, el trabajador Bien, social, el sí. fisioterapeuta, el pediatra, el odontólogo, ¿no? Es Ujú. decir, es el personal administrativo que también tiene un papel muy importante, ¿no? Es decir, yo Ujú. creo que tenemos que hacer y tenemos que formar a la población para que realmente entienda que es también responsable de su situación de enfermedad o de salud, que Claro. conozca su enfermedad, que conozca los síntomas que puede tener cuando está, bueno, pues cuando va a tener una regularización y ser responsable también de su tratamiento. Y ese es el papel importante que tenemos que hacer los médicos. Tenemos que mantener la continuidad del tratamiento para realmente acompañarles, no ser nosotros los que vamos por delante. Y sí podemos ir por delante, pero tenemos que formarles, ¿no? Y ahí Claro. es donde estamos. Ante esta tesitura, ¿cómo evitar que un médico caiga en las ofertas mucho más atractivas que le llegan del extranjero? Bueno, a ver, es lo que he dicho antes. A nivel de salarios no podemos competir, ¿no? Lo que Ya, pasa es que, claro, también la calidad de vida en otros países es más claro, alta sí, y es lo que he comentado antes, ¿no? sí. Yo creo que nosotros, bueno, y además hay una cuestión fundamental, ¿no? Las Ujú. generaciones van cambiando. Las Claro, nuevas generaciones, las personas jóvenes, pues dominan mínimo 2, 3 idiomas, los además idiomas. de su lengua materna, y entonces, bueno, pues están muy acostumbrados a viajar más, Ujú. tienen otras inquietudes que quizás en mi generación no había, ¿no? Por tanto, ahí no vamos a poder competir. Lo que sí tenemos que intentar es crear aquí ambientes de trabajo satisfactorios en los que puedan desarrollarse no solamente profesionalmente, sino como personas, ¿no? Y no Personas, podemos claro. olvidar algo, que en nuestro país hay una calidad de vida muy buena. Pues bueno, pues Ujú. tenemos muy buena gastronomía, tenemos un clima Sí, envidiable, nosotros, sí, sí, sí. sí, sí. Ujú. Bueno, pues es eso también, ¿no? Hay que mirar un Sí. poco más también eso. Durante la pandemia se disparó la atención telemática. ¿Ha venido para quedarse? ¿Habrá que convivir con ella? ¿Cómo desearían desde la SEDAR que fuera la relación entre la atención presencial y la atención telemática? Pues mira, a ver, si hablamos primero de las teleconsultas o las consultas telefónicas, ya existían antes de la pandemia. Lo que ocurre es que no estaban tan implantadas, ¿no? Ujú. Entonces, la consulta telefónica tiene una serie de, podríamos decir, una cartera de servicios, una serie de utilidades y tiene una serie de complejidades, ¿no? Es decir, no todo lo podemos resolver por una consulta telefónica. Ujú. Y además es que el profesional necesita una serie de habilidades
de comunicación quizás más complejas, ¿no? Y además un profundo conocimiento de los pacientes a los que atienden. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Durante la pandemia, ese conocimiento de los pacientes es el que nos ha ayudado a resolver muchas de las cuestiones que teníamos que resolver durante el confinamiento. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? No toda la población admite por igual la consulta telefónica. Sabemos que sí, la población que es, bueno, pues que está en edad activa, pues no tiene tiempo para ir a los centros de salud para cuestiones, ¿no? Pues como renovación de tratamientos o bueno, cuestiones administrativas más que nada, ¿no? Y en cambio la población mayor, la población más envejecida, sobre todo en el mundo rural, necesita más ese cara a cara con el médico o con la enfermera. Por lo tanto, no podemos pasar de todo presencial a todo telefónico, sino que nos tenemos que adaptar. Es decir, nos tenemos que adaptar. Es el profesional que tendrá que adaptarse también a sus posibilidades de resolver en una consulta telefónica y lo que su cupo le demanda. Entonces, ahí la cuestión es alternar, ¿no? Esa es una gestión que hay que hacer al micro y que, bueno, pues cada profesional tendrá que hacerla en función de sus posibilidades y de la población. Pero claro, tiene muchísima utilidad. Y luego hay otras cuestiones, ¿no? Teledermatología. La teledermatología ya está implantada hace muchos años. Nos facilita, ¿no? Que con una cámara que se envía, pues el dermatólogo en un tiempo, bueno, pues incluso en menos de 24 horas contesta y dice, pues mira, esto es una lesión maligna, me tienes que enviar al paciente, ¿no? Y luego hay una cuestión que sí que tenemos que reforzar y tenemos que implantar más, que es la telemonitorización en domicilio de los pacientes crónicos complejos. Eso es la clave. Ahí tenemos que insistir mucho y tenemos que invertir mucho porque da una calidad de vida extra a estos pacientes y bueno, pues ahí tenemos que estar. Quería comentarte, María del Rocío, que siempre que hablo con directivos y directivas y profesionales de atención primaria, sale a relucir un tema pendiente, que es la relación entre la primaria y la atención hospitalaria. ¿Por qué sigue siendo tan poco ágil? ¿Qué habría que hacer para mejorarla? Para establecer un hilo conductor de atención continuada. ¿Y quién debe moverse? ¿El paciente? ¿El médico? Bueno, pues mira, claramente nos tenemos que mover nosotros, ¿vale? El paciente está en el centro, el paciente tiene que estar en el centro, de verdad. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que organizar para poder atender al paciente resolviendo sus problemas en la medida que vaya necesitando, ¿no? A ver, es complicado, pero volvemos a lo de antes. Es que no puede haber compañeros en el hospital que no sepan qué es lo que se hace en atención primaria. Igual que nosotros, tenemos que saber lo que se hace en el hospital, ¿no? Entonces hay una falta de conocimiento, bueno, pues que es curioso, ¿no? Fijaros, en este distrito del que soy gerente, tenemos 5 hospitales de referencia, ¿no? Es una locura, porque cuando te pones a organizar protocolos, circuitos de derivación, revisar los circuitos, al final te das cuenta que lo que necesitamos es tener un objetivo común, que es que el paciente realmente esté en el centro y nosotros estamos atendiéndolo, ¿vale? Y además hay una cuestión fundamental, que es creérselo y el liderazgo. El liderazgo de las personas que van a evidentemente, liderar esa comunicación que pasa por reuniones, escribir documentos, luego revisarlos, ¿no? Es decir, el liderazgo y la continuidad de esas personas que lo van a liderar. Eso es clave, es clave. Leía no hace mucho la dificultad que hay en muchas comunidades para prestar ciertos servicios como tomografías, radiografías, etcétera, en la propia consulta de atención primaria, ¿no? ¿Cómo podría aliviarse esta inequidad entre comunidades? ¿Por dónde va el camino de solución? Pues mira, más que inequidad, no es inequidad, son distintas carteras de servicio, ¿no? Sí. A ver, en atención primaria no podemos disponer de la alta tecnología ni para pruebas diagnósticas ni para tratamiento que se dispone en los hospitales, ¿no? Al igual que en un hospital de tercer nivel no disponen de la misma cartera de servicios o tecnología, digámoslo así, que un hospital de primer nivel, ¿no? Lo que sí tenemos que trabajar todos coordinados para que el paciente reciba el tratamiento y previo a ello las pruebas diagnósticas necesarias, ¿no? En esa coordinación sí tenemos que estar.
Ya. Al hablar de atención primaria, escuchamos las multitudinarias protestas y las reclamaciones de los centros ubicados en las ciudades. Pero, ¿y en los centros del mundo rural no deberían recibir una mayor atención, so pena de quedar relegados a una atención de segunda, tanto los pacientes como los profesionales? Bueno, realmente la medicina rural es quizás ahora mismo de las partes más afectadas, ¿no? En esta situación de atención primaria de falta de médicos, ¿no? Y pronto vamos a tener falta de enfermeras también, desgraciadamente, si no empezamos a ponerle una solución, ¿no? A ver, aquí la cuestión es que el profesional es el que decide dónde quiere trabajar, ¿no? Porque afortunadamente ahora mismo hay tanta demanda de trabajo que pueden elegir. Y claro, la medicina rural, aunque tiene muchas cuestiones que te dan satisfacción a nivel personal, pero hay que reconocer que cuando un profesional tiene que conducir pues 200 kilómetros al día para ir a trabajar a un consultorio en un municipio pues de menos población, o sea, de menos de 1000 habitantes, pues sí, profesionalmente y personalmente se va a sentir muy bien, pero también hay que entender que, bueno, pues que se somete al riesgo de conducir. Bueno, aquí quizás no llueve tanto, ¿no? Como hay en el norte, pero también tenemos mucha niebla y nieva, de vez en cuando en la sierra, entonces, claro, son zonas poco atractivas que tenemos que ensalzar de alguna forma para que no se nos pierda la medicina rural. También te digo que cuando los estudiantes de medicina, de grado de medicina, y los residentes de familia hacen rotatorio rural, porque, bueno, pues aquí los distritos que yo dirijo son rurales principalmente, pues les gusta mucho, les gusta mucho. Lo que pasa es que también conlleva ese sacrificio, ¿no? De tener que desplazarse y, bueno, pues tienen otras ofertas más cerca, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que intentar competir un poco. Sí, para concluir, yo tengo esta pregunta y luego usted puede añadir lo que desea. En algunas zonas con mayor poder adquisitivo, algunas capas de la población buscan la solución en pólizas de seguro privado, ¿no? Pero desde la SEDAT, que apuestan decididamente por una sanidad pública, ¿cuáles son las propuestas claves para que nuestra sanidad pueda seguir siendo, lo que hemos comentado al principio, universal, gratuita y, por supuesto, de calidad? Pues sí, mira, yo pienso que tenemos uno de los sistemas sanitarios públicos mejores de nuestro entorno, con muchos aspectos también que mejorar, ¿no? Lo que ocurre es que no podemos echar por tierra todo lo que se ha hecho hasta llegar aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjate, a mí me preocupa mucho porque los políticos tienen que realmente creerse que tenemos un sistema sanitario público potente y que tenemos que defenderlo. De verdad, yo cuando muchas veces escuchas, ¿no? Y ves que se utiliza la sanidad pública como arma arrojadiza entre partidos políticos, a mí eso personalmente me da mucha pena y, por supuesto, ¿no? Como directivo del Sistema Sanitario Público Andaluz, también, y como presidenta de la SEDAP, pues quizás más pena, ¿no? Porque, bueno, eso no debería ser. Yo pienso que sanidad y educación son esenciales para tener una sociedad sana y una sociedad, por supuesto, que sí crítica, ¿no? La sociedad tiene que ser crítica, nos tiene que decir lo que hacemos mal y lo que no hacemos mal, ¿no? Entonces, por ahí, por un lado, está eso. Por parte de los directivos también tenemos que tener mucho compromiso, creer en la sanidad pública, tener un sentido de pertenencia a este sistema, ¿no? Y quererlo como nuestro y buscar efectivamente, pues, el hacer las cosas con mucha calidad y también con mucha eficiencia, buscando la sostenibilidad. Tenemos una gran responsabilidad gestionando dinero público y eso no se nos puede olvidar nunca. Los profesionales también tienen mucho que hacer, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque el médico tiene que gestionar la demanda de su consulta, tiene que educar a su población, tiene que hacer que sea que las personas tomen decisiones respecto a su situación de enfermedad y salud, ¿no? Si tú sabes que a los 20 años no tienes una vida sana porque no haces deporte, comes muchísimo, bebes, bueno, pues sabes que a los 50 pues vas a llegar con una peor calidad de vida, ¿no? Que de otra manera. Y luego la población también tiene que entender que estamos para ellos y trabajamos para ellos, pero
pero bueno, también es que todos tenemos que poner un poquito de nuestro lado, ¿no? Y hacer un uso racional del sistema sanitario, es así. Muy bien. Era el cuestionario que me había preguntado. ¿Quiere añadir algo que no sé, que igual me haya dejado en el tintero? Pues no, Nekane, darte las gracias y bueno, pues decir que la Junta Directiva de la SEDAP nos creemos y queremos mucho el sistema sanitario público, ¿no? de nuestro país y que bueno, que sabemos que la situación de la atención primaria es complicada, ¿no? Bueno, todos los peligros hay que verlos como oportunidades. Posiblemente esta sea la oportunidad de tener una atención primaria más fuerte, no solamente basada en la consulta del médico, porque el médico no es el principal actor en la atención primaria, ¿no? Lo estamos viendo. Si todos los profesionales siguen trabajando en equipo, en ese equipo básico de atención primaria, pues estaremos dando una mejor respuesta a las demandas de la población y bueno, pues también tenemos tiempo pues para formarnos y para hacer más cuestiones. Así que bueno, pues daros las gracias por la oportunidad de poner la atención primaria en valor siempre. Nada, muchísimas gracias a usted y enhorabuena y mucha suerte por el gracias. trabajo que estáis realizando. ¿Vale? Muchísimas gracias, Nekane. Vale, Gracias. hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego.